4. La fe o el nacimiento de la excelencia. El hombre es lo que cree. Aston Chejov. En un maravilloso libro, Anatomía de una enfermedad, Norman Cousin nos cuenta una anécdota instructiva sobre el músico catalán Pau Casals. Pau Casals, uno de los grandes maestros del siglo XX. Es una historia de fe y de renovación y puede enseñarnos algo a todos. Cousins describe cómo conoció a Claes poco antes de que éste cumpliese los 90 años y cuenta que era casi penoso ver al anciano mientras se disponía a comenzar su jornada. Su debilidad y su artritis eran tan incapacitantes que se vestían con ayuda de otras personas. La respiración fatigosa evidenciaba su enfisema. Arrastraba los pies para el andar, inclinado con la cabeza casi colgando. Tenía las manos hinchadas, los dedos agarrotados. Su aspecto era el de un hombre viejo muy fatigado. Incluso antes del desayuno, se encaminaba hacia el piano, uno de los diversos instrumentos que Casals dominaba. Se acomodaba en la banqueta, no sin grandes dificultades, y mediante un esfuerzo que parecía terrible, alcanzaba las manos hacia el teclado. Pero antes ocurrió algo casi milagroso. Ante los ojos de Cousins, Casals experimentó una transformación repentina y completa. Entraba en un estado de posesión de sus recursos. Y al mismo tiempo, su fisiología cambiaba a tal punto que empezó a moverse y a tocar, produciendo sobre el piano y sobre sí mismo resultados tales que únicamente se hubieran creído posibles en un pianista joven, vigoroso y flexible. Como dice Cousins, los dedos fueron perdiendo su agarrotamiento y se tendieron hacia las teclas, como los pétalos de una flor se envuelven hacia el sol. Su espada se enderezó. Se hubieran dicho que respiraba con más desahogo. La sola intención de ponerse al piano cambiaba por completo su estado y por ende sus recursos físicos. Casals empezó con el clave bien temperado de Bach, que interpretó con gran sensibilidad y dominio. Luego abordó un concierto de Brahms y sus dedos parecían volar sobre el teclado. Todo su organismo se fundía en la música, escribió Cousins. Dejó de estar anquilosado y agarrotado para moverse con gracia y suavidad, totalmente libre de su rigidez artrítica. Cuando dejó el piano, parecía otra persona totalmente distinta de la que se había sentado a tocar. Estaba más erguido, más alto, y anduvo sin arrastrar los pies. Inmediatamente se dirigió a la mesa del desayuno, comió un buen apetito y salió a dar un paseo por la playa. Cuando se hablaba de fe, normalmente pensamos en credos o doctrinas, y eso es lo que efectivamente son muchas creencias. Pero en un sentido más esencial es fe, cualquier principio, guía, aforismo, convicción o pasión que puedan suministrar sentido y orientación en la vida. Los estímulos que se nos ofrecen son innumerables. Las creencias son los filtros predispuestos, organizados de nuestra percepción del mundo. Las creencias son como los gobernadores del cerebro.
Si coherentemente juzgamos cierta una cosa, es como si transmitiéramos al cerebro una orden acerca de cómo debe representarse lo que sucede. Casals creía en la música y el arte, que habían dado belleza, orden y nobleza a su vida, y que todavía se mostraban capaces de realizar el milagro cotidiano para él. Cuando creía en el poder trascendente de su arte, disponía de potencial en un grado que casi desafía al entendimiento. Sus creencias transformaban todos los días al anciano en un genio lleno de vitalidad, le mantenían vivo en el sentido más verdadero de la expresión. John Stuart Mill escribió: la persona que tiene fe posee más fuerzas que otras 99 que solo tengan intereses. Precisamente por eso la fe franquea las puertas de la excelencia. Una creencia comunica una orden directa al sistema nervioso. Cuando uno cree que algo es verdadero, literalmente se pone en un estado tal como si lo fuese. Utilizadas apropiadamente, las creencias pueden ser la fuerza más poderosa para hacer el bien en la vida. Por el contrario, las creencias que ponen límites a nuestras acciones y pensamientos pueden ser tan devastadoras como negativas. A través de la historia, la religión ha inspirado a millones de personas y les ha dado fuerzas para hacer cosas que nunca hubiesen creído realizables. La fe nos ayuda a obtener de nosotros mismos los recursos más profundos y a dirigirlos en sentido favorable al objetivo buscado. Las creencias son la brújula y los mapas que nos guían hacia nuestros objetivos y nos inspiran la confianza en que sabremos alcanzarlos. A falta de ellas o de esperanza de construirlas, los seres humanos llegan a verse totalmente desamparados, como barcas sin motor ni timón. En cambio, con unas creencias firmes que sirvan de guía, uno se ve capaz de emprender la acción y de dar forma al mundo en que se desea vivir. La fe ayuda a ver lo que uno quiere y confiere energías que ayudan a obtenerlo. En realidad, ninguna otra fuerza rectora del comportamiento humano resulta tan poderosa. La historia de la humanidad es en esencia la historia de las creencias humanas. Los individuos que han dejado huella en la historia, llámense Jesucristo, Mahoma, Copérnico, Cristóbal Colón, Edison o Einstein, son los que cambiaron nuestras creencias. Para modificar nuestro comportamiento, hemos de empezar por nuestras propias creencias. Y si deseamos modelar la excelencia, tendremos que aprender a moldear las creencias de quienes las alcanzaron. Cuando más vamos sabiendo sobre el comportamiento humano, más apreciamos el extraordinario poder de las creencias en nuestra vida. En muchos sentidos, ese poder desafía los modelos lógicos que poseemos muchos de nosotros. Pero es evidente que las creencias, representaciones internas congruentes, controlan la realidad incluso al nivel fisiológico. Hace poco, en un notable estudio sobre la esquizofrenia, se presentó el caso de una mujer de doble personalidad. Habitualmente, esa paciente presentaba niveles normales de glucemia, pero cuando ella creía ser una diabética, toda su fisiología cambiaba de acuerdo a los síntomas de la diabetes. La creencia se convierte en realidad. Dentro de esa temática es conocido el experimento en que una persona en trance hipnótico recibe el contacto de un pedazo de hielo que se ha sugerido que es una pieza de metal candente.
Invariablemente se forma una ampolla en el punto del contacto. Lo que cuenta en ese caso tampoco es la realidad, sino la creencia. La comunicación directa e incuestionada al sistema nervioso. El cerebro sencillamente se limita a hacer lo que le dice. Muchos conocemos también el denominado efecto placebo. Las personas a quienes se sugiere que las drogas que van a tomar sustituirán determinados efectos, muchas veces experimentan dichos efectos aunque se les dé una píldora desprovista de cualquier propiedad activa. Norman Cousins, que se enteró por experiencia directa del poder de la curación por la fe, concluye: los fármacos no siempre son necesarios, la fe en la curación siempre lo es. En un estudio notable sobre el efecto del placebo, se reunió a un grupo de pacientes de úlcera gástrica que fue dividido en dos subgrupos. A los del primero se les dijo que iban a tomar una droga nueva capaz de aliviar definitivamente sus dolencias, y los del otro grupo, que recibían un producto experimental cuyos efectos aún no eran bien conocidos. El primer subgrupo registró un 70% de mejorías significativas. En cambio, el segundo subgrupo solo un 25% mejoró de sus úlceras. Toda la diferencia estuvo en el sistema de creencias adoptado, ya que en ambos casos los pacientes recibieron un producto carente de propiedades curativas. Más notables todavía son los numerosos estudios de pacientes que, pese a tomar fármacos de conocido efecto nocivo, no experimentaron ninguna molestia tras habérseles dicho que iban a mejorar en su estado.